Muy bien, ahora tenemos la selva peruana. Muy bien, alumnos. Vemos aquí algunas fotografías, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía de el río. ¿Qué río será? ¿Qué río importante encontramos en la selva peruana? El río Amazonas. Muy bien. Y es por eso, dice aquí, la selva o región amazónica recibe ese nombre por ese río tan importante que se encuentra en nuestra selva peruana. La selva o región amazónica es una de las regiones naturales que comprende la zona de vegetación tropical de la cuenca del río Amazonas. Se divide en dos, bien diferenciadas. ¿Cuáles son? La selva baja y la selva alta. ¿Y por qué se le denominará selva alta y selva baja? Se le dice selva alta a la que está más cerca a la cordillera de los Andes. Pero la cordillera no está en la selva, no, la cordillera está en la sierra. Pero vamos avanzando, ¿se acuerdan que es una montaña la cordillera? Son varias montañas, ¿verdad? Y va bajando de altitud, la altitud. Entonces, esa que encontramos primero ya en la selva se llama selva alta. Se llama así por la altitud. Muy bien. Y luego tenemos la selva baja, obviamente de menor altitud. Hablamos de metros sobre el nivel del mar. Bueno, se divide en dos zonas bien diferenciadas. La selva alta o ceja de montaña, ¿se dan cuenta? Ceja de montaña. Ya está dejando la montaña, ¿no? La cordillera, ya está dejando. Ya está entrando a la parte calurosa, la parte de la selva. Se llama ceja de montaña. Tiene un clima subtropical y templado, con abundantes lluvias entre noviembre y marzo, y días soleados entre abril y octubre. Muy bien. Esta es la selva alta o ceja de montaña. Muy bien. Ahora vamos a ver la selva baja. La selva baja, los días más calurosos de la selva baja se dan entre los meses de abril y octubre, siendo estos meses ideales para el turismo. ¿Qué más podemos decir de la selva? La selva es una región de ríos caudalosos como el que dijimos al comienzo, el Amazonas, exacto, que es la principal vía de comunicación y transporte de la selva. Avancemos. Recuerda que la selva alta tiene un relieve complejo, con bosques y pendientes y gran caída de agua. La selva baja posee extensas llanuras, numerosos ríos navegables y zonas pantanosas llamadas aguajales. Entonces miren, acá tenemos dos diferencias o dos aspectos resaltantes de la selva alta y de la selva baja. La selva alta tiene un relieve complejo, o sea, variado, ¿no? Hay bosques, hay pendientes muy altas, sus ríos son torrentosos y originan gran cantidad de caídas de agua. En cambio, en la selva baja dice que posee extensas llanuras, ¿no? Algo más plano, numerosos ríos navegables y zonas pantanosas llamadas aguajales. Muy bien. Avancemos entonces. Miren, acá tenemos el mapa del Perú, ¿verdad? Acá está el mapa del Perú. Yo sé que ustedes ya lo reconocen, le hemos visto el mapa muchas veces. Recordemos, a ver, ¿qué región era esta? La que estoy señalando con el puntero. El mar peruano. Y ese de acá, que era de color amarillo, ahora está sin color para que no nos confundamos. Pero esta parte que está cerca al mar, ¿cómo se llama? Costa. Y es acá donde está la cordillera de los Andes, acá, esta zona. Donde está el lago Titicaca y toda esta zona. ¿Qué se llama? Sierra. Y ahora tenemos la zona verde. Todo esto es la
selva peruana, esta zona más grande. Se dan cuenta que es una zona muy amplia, muy grande. Esta es la selva peruana. Y esa parte que voy a señalar, más o menos, esa es la selva alta. Estábamos hablando de metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Esa es la selva alta. Y esta parte ya, de aquí donde hay más llanuras, es la selva baja. Muy bien. Vamos a ver ahora las actividades de la selva. ¿Cuáles son las actividades de la selva? Las principales actividades económicas de la selva. La industria maderera. Obviamente. ¿Se acuerdan que había cantidad de qué? De bosques. Entonces, una de las actividades es la industria maderera. Es una actividad importante, ya que se cortan árboles para aprovechar la madera. Otra actividad económica es la agricultura. ¿Qué se cultiva en la selva? ¡Qué rico! A ver qué les gusta comer. A todos, ¿no? El plátano, se cultiva el plátano, la piña, la naranja, el maíz, el arroz, el aguaje, el coco, la carambola, el cacao, el zapote, la cocona, la guanábana, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra actividad también importante, mira cuántas actividades hay en la selva, ¿no? Tanta riqueza tenemos en la selva. Es la ganadería, en la que se crían mayormente ganado vacuno y porcino, o sea, vacas y cerdos, ¿no? Muy bien. Otra actividad importante también es la pesca. Pero si no hay mar, no, pero hay ríos, ¿se recuerdan? Se realizan ríos y lagos y destacan especies como el paiche, el húngaro, la doncella, el dorado. Sigamos avanzando. Costumbres y tradiciones de la selva. Bueno, eso solamente para nombrar algunas costumbres que tienen en la región de la selva. La famosa fiesta de San Juan, que se celebra el 24 de junio, es una costumbre de los habitantes de la región de la selva, ¿no? Donde se preparan los juanes, los deliciosos juanes. Otra actividad es la fiesta del Corpus Christi, que es una actividad de algunos que tienen esta costumbre. Nosotros somos cristianos, nosotros no realizamos este tipo de actividades, pero los voy a nombrar porque es parte de la tradición de la selva. Bueno, también tenemos las deliciosas comidas típicas. Las comidas típicas de la selva que más destacan son el juane, el tacacho con cecina, el inchicapi, uy qué rico, la patarasca y la ensalada de chonta. Entre otras, hay muchas, pero esas son las principales. De repente las que más destacan, las que más pedidas son cuando los turistas visitan la selva. Así es que sigamos avanzando. Vamos a responder algunas preguntitas a ver si entendimos. ¿Qué les parece? A ver, dice así. Completa los espacios en blanco. La región más extensa y de abundante vegetación es la selva. ¿La selva se divide en qué? ¿En qué se divide? Selva alta y selva baja. Algunas comidas típicas de la selva. El juane, el inchicapi, la patarasca. ¿Y cuáles son las actividades económicas de la selva? Algunas. La ganadería, ¿se acuerdan? Ganado vacuno porcino. ¿Qué más? La pesca, el del paiche, ¿se acuerdan del húngaro? ¿Qué más? Otra actividad. La agricultura de algunas frutas, ¿no? O de muchas frutas, mejor dicho. Muy bien, mis queridos alumnos. ¿Cuáles pertenecerán a la selva? Tenemos aquí el mapita del Perú. ¿Qué departamentos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado al comienzo de todas estas clases de que el Perú estaba dividido políticamente en departamentos, en 24 departamentos? Acá están los 24 departamentos. Ahora que ya conocemos las regiones naturales también, que es el mar, la costa, la sierra y la selva, a ver, veamos qué departamentos estarán en la selva peruana. Este de aquí, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, Loreto. ¿Qué más? Ucayali, una parte de San Martín, una parte de San Martín, una parte de Huánuco. ¿Qué más? Una pequeñísima parte de Cusco, la parte de acá arriba, y Madre de Dios, y una parte muy chiquita de acá arriba de Puno. Muy bien, todos estos departamentos, como ven acá, son grandes, ¿verdad? No son muchos, pero todos estos departamentos mencionados, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, partecita de Puno, partecita de Cusco, partecita de Huánuco y partecita de San Martín, y una zona del Amazonas aquí, son los departamentos donde hay selva. Muy bien, mi querido alumno, entonces ahora nos preparamos para contestar nuestras fichas. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.